Año 2017, en el verano de ese año, llega a mis manos una delicia de libro para cualquier persona que tenga interés en tener una vida con mayor bienestar. Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Un libro que me encantó, sencillo de leer, fácil de poner en práctica. Claro, pensando ahora bien, Ikigai no es cualquier libro, es un bestseller traducido a 60 idiomas. Me atrevo a decir a más de 350.000 ejemplares vendidos en todo el mundo. Y hoy en Chacabuco Red, en entrevista de bienestar, un auténtico placer poder entrevistar a Francesc Miralle, uno de los autores de desarrollo personal más influyentes del mundo, creador de tendencias para el crecimiento personal y el autoconocimiento. Ha escrito numerosos libros y es el responsable, junto a Héctor García, de dar a conocer en Occidente el concepto japonés Ikigai. Quiero invitarte a que te quedes del otro lado, que puedas compartir esta entrevista presionando el botón que está aquí abajo, para que el mensaje llegue a muchas personas más. Hoy estamos viviendo un momento fundamental para poder aplicar todo lo que Francesc tiene para darnos. Así que te doy la bienvenida, Francesc. Muchas gracias por estar en Chacabuco Red con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Encantado de estar con vosotros y va a ser un placer tener esta conversación. Igualmente, muchas gracias, Francesc. Antes de entrar en lleno en la entrevista, el coronavirus, ¿no? Esta entrevista siempre se la hago a todos los entrevistados, vino a desafiar muchas de las creencias que teníamos en la vida. Creo que cada experiencia desafiante viene a enseñarnos y esta es una de ellas. Y ahí, adelantándome a este hermoso libro que pudiste escribir, te voy a hacer la pregunta, Francesc. ¿Todo saldrá bien? Sí, a ver, el destino no es nunca conjunto, nunca es un destino de todo el mundo, sino que es una suma entre las condiciones y situaciones que vive la humanidad y la actitud individual de cada persona. Eso se sirven en bases individuales. Entonces, ya se está viendo ahora mismo, que llevamos un año con esta situación, que hay gente que le ha ido muy bien, hay gente que ha conseguido reinventarse, hay gente que se ha ajustado a las nuevas posibilidades que hay, otros se han quedado paralizados y hay otros que están como a la espera de que el mundo entre en otra fase para poder llevar adelante los proyectos. Por lo tanto, el todo saldrá bien, está al alcance de todo el mundo, pero depende de nuestra plasticidad, de la capacidad que tenemos de adaptarnos, de ver nuevas oportunidades en este entorno, ¿no? Hay empresas que han subido muchísimo, todas las que tienen que ver con la comunicación, como la que estamos viendo ahora, negocios que están floreciendo y también muchos otros que están cerrando. Entonces, todo depende de qué posición ocupamos nosotros en esta nueva situación mundial y en la que vendrá después. Hay gente que ya está trabajando ahora para anticipar el futuro y lo que entonces será necesario cuando todo esto termine. En la capital japonesa conviven 35 millones de habitantes. 13 millones se concentran en su área metropolitana. Pese al ritmo de vida de las grandes ciudades, la esperanza de vida en Japón es la más alta del mundo. Los índices de cáncer son bajos, así como el caso de obesidad. Hay una palabra misteriosa que explica por qué son tan longevos. La palabra Ikigai, que ya existía en Japón, ¿no?, se introdujo en otras lenguas gracias a este libro, Francesc, que te tengo que agradecer. Y ya se habla de esto, muchos psicólogos hablan de esto, periodistas. Hoy ya como que está naturalizado e instalado. Pero tengo al creador, al que puso en palabras esto. ¿Qué es Ikigai, Francesc? Sí, de hecho, como bien has dicho, la palabra existía en japonés, pero no se usaba en el sentido que la usan ahora. De cuál es tu Ikigai no era una pregunta común. Eso vino a partir del libro que hicimos con Héctor García y un servidor. Pues lo que bien comentas, ¿no? Sí, cierto que Japón es la zona azul o es el lugar con más esperanza de vida del mundo, pero también es cierto que dentro de lo que son las grandes ciudades hay gente que tiene problemas de salud de otro nivel. Quizás no tienen problemas de obesidad o hay otro tipo de alimentación más saludable, pero sí padecen muchísimo estrés, muchísima autoexigencia, represión de muchos instintos naturales que tiene la gente. Entonces, realmente nosotros nuestro estudio lo centramos en la isla de Okinawa y en esta comunidad al norte de la isla, que es la que tiene el récord Guinness de longevidad del mundo, que se llama Ogimi. Y ahí fue donde fuimos a estudiar de qué manera vivían, se relacionaban, se alimentaban,
cuál era el propósito de vida de todas estas personas. Y ese fue el punto de partida de este libro, que luego ha introducido la palabra en tantos países, incluido Japón, para uso cotidiano, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu ikigai, ¿no? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Entonces, ciertamente la vida en Buenos Aires o en Tokio o en Barcelona no es tan distinta, en el sentido que es una vida de estrés, dedicada al trabajo, muy de puertas adentro. Lo que sí es muy distinto es en un pueblo como la aldea de los Centenarios, que también lo encontraríamos en cualquier otro país, no es algo exclusivo de Japón, como vivir al aire libre, en buenos términos con tus vecinos, haciendo vida comunitaria, sin estrés tecnológico. Eso alarga la vida de una manera muy importante, que eso es básicamente lo que fue el tema del libro. Que es increíble. La verdad uno se vuelve como fanático porque es un libro que te atrapa. Y miraba un video, hay una señora allí que se repite en varias escenas, y dice, tengo 97 años y nunca me puse enferma. Ni un solo resfriado jamás, dice, como enojándose, ¿no? Sí, sí. Y ellos hablan de esto que vos decís, de reunirse con amigos, de vivir con calma, de tener una huerta en casa, de una buena alimentación, la productividad. Pero la pregunta concreta, ¿cómo es la vida que vale la pena ser vivida según esta filosofía, Francés? Bueno, a ver, sí, esta anciana de 97 años que mencionas está en un vídeo que nosotros pusimos en YouTube, porque mientras íbamos haciendo las entrevistas, grabamos con los teléfonos móviles muchas de estas conversaciones que fueron muy inspiradoras, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta vida? Si podemos definirla un poco, ¿cómo sería una vida con Ikigai? Para empezar, sería diferente en una ciudad que en un pueblo. Ahora, con toda la pandemia, hay un auge de los neorurales, de la gente que se va a vivir al pueblo porque prefiere, por un mismo precio que pagan por el alquiler, pues ir a una casa más grande, que tengan campo, que tengan jardín, que tengan un huerto, que puedan pasear. Y la fascinación por la ciudad y lo que la ciudad ofrecía, como hemos estado en una situación tan de excepción, donde vivías en una caja de cerillas, pero tampoco podías ir al cine, ni al restaurante, ni a sala de conciertos, pues mucha gente se ha ido hacia el campo, ¿no? Entonces, la vida concretamente en Ogimi, yo te la definiría como una vida que está en armonía con los ciclos naturales, en el sentido de que esta gente funcionan con el sol. Se levantan por la mañana cuando amanece, trabajan en el huerto, arreglan la casa, cocinan, luego pasan la tarde con sus vecinos, luego hacen un poco de deporte al aire libre, caminan de aquí para allá, no están pendientes del móvil, no están pendientes de ninguna pantalla, la vida es tal como era cientos de años antes, y eso es lo que les permite vivir en armonía y con salud, y que nadie se sienta solo, porque el gran problema de las ciudades, de las grandes ciudades, sobre todo para las personas mayores, es que una vez los hijos ya han volado, ya están haciendo vida por su cuenta y ya no vas a un puesto de trabajo donde te relacionas con tus compañeros. A partir de ahí lo que pasa es que te puedes sentir aislado y que de repente, después de una vida muy activa, pues estás delante del televisor, nadie te llama, no te mueves casi, no tienes motivación para cocinar, ¿no? Entonces, lo contrario de esa vida solitaria de ciudades sería esta vida comunitaria que hay en pueblos como Gimi, en la cual los vecinos realmente son como hermanos, son como familia, y la gente lo comparte todo, lo bueno y lo malo, los problemas, se ayudan entre ellos y sobre todo están en contacto permanente con la naturaleza y con esos ciclos de la luz y de la vida. Y eso es lo que les permite pues vivir de media 10 o 15 años más que en muchas otras partes del mundo. Francés, vi muy acertado, no sé si salió ahora hace poquito, yo no lo pude investigar de tu parte, Ikigai como apuntado para adolescentes y jóvenes, que me parece muy bien. Yo trabajo en las escuelas, soy profesor, y esta búsqueda de propósito se ve reflejado, ¿no? De no encontrarle sentido a la vida. Digo, qué bien le haría encontrar ese Ikigai desde temprano, desde esta edad que está en pleno auge, y no esperar hasta terminar la facultad, decir que fue la carrera errónea. Qué bien ayudaría esto, ¿no? ¿Apunta Sí, eso el libro? sí, bueno, este libro que se llama El pequeño Ikigai, que apareció ayer en España, es un mix entre hay una parte de ficción para explicar estos conceptos a los niños y a los jóvenes, en el cual hay un chico en bicicleta que va haciendo un viaje en el cual tiene que tomar decisiones, que es lo que nos pasa un poco en la vida, ¿no? Que te vas a encontrar con encrucijadas y tendrás que decir, voy por aquí, voy por allá, el dinero es más importante para mí,
y por lo tanto acepto un trabajo que no me gusta o que éticamente me provoca dudas, o para mí es más importante el propósito o la ayuda a los demás o el crecimiento personal, ¿no? Entonces, este libro básicamente es un 50% de novela y un 50% de información práctica para cualquier persona joven, ayudarla a encontrar su camino en la vida. Y has apuntado algo muy interesante, y es que nuestro sistema educativo está hecho de tal manera que los chicos y chicas no les damos tiempo para elegir cómo va a ser el resto de su vida. Porque terminas el bachillerato, no sé cómo funciona en Argentina, aquí en España hay como la selectividad, hay como los exámenes para acceder a una universidad, y cuando terminas estos exámenes igual te dan un par de semanas para elegir 4 o 5 opciones y vas a ser aceptado en una de ellas y quizás vas a parar a una carrera como derecho, como económicas, que luego descubres que no era lo tuyo, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno, muy positivo lo que se hace en ciertos países donde hay la tradición de el año antes de ir a la universidad tomarse un año sabático, ir a viajar, o en Israel trabajar en un kibutz, hacer algo distinto de lo que son los estudios, no forzar ninguna decisión, de manera que tengas un año, un curso, para pensar las diferentes opciones que se te ofrecen y cuál crees que vas a encajar mejor allí, ¿no? Entonces, creo que esto provoca, al no tenerlo, hay como una inmediatez, ¿no? Escuela, instituto, universidad y a trabajar, ¿no? No hay un momento de pausa en el que tú te puedes parar y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer yo con mi vida, ¿no? Entonces, es como cuando compras mal, ¿no? Que te llaman por teléfono y te venden un producto que no necesitas porque te lo venden bajo presión. Pues sucede lo mismo con estas decisiones académicas. No hay tiempo de reflexión, hay que correr a ver si entras a una universidad buena aquí o allá, y luego te encuentras ahí en medio de esas materias y dices, esto no tiene nada que ver con lo que soy yo. Y ya es demasiado tarde, entonces a partir de ahí a recomponer lo que está mal, ¿no? Entonces, el libro también es una invitación a eso, a reflexionar, a pensar, abogamos también por el derecho a equivocarse y cambiar de camino tantas veces como sea necesario, porque la búsqueda del Ikigai nos va a llevar por muchos senderos que vamos a descubrir que no eran el nuestro. Entonces, hay a veces, por ejemplo, si tú eres profesor, y yo supongo que eres vocacional, pero hay gente que llega a un trabajo en una escuela o un instituto y descubre, estando ahí delante de la clase el día a día, que enseñar no era lo suyo, y lo descubren estando allí. Y no hay ningún problema en que esta persona un año después renuncie y quizás opte por un trabajo de oficina o algo más para trabajar desde casa. Lo bueno es que ha tenido esta experiencia, esa posibilidad de probarse y decir, bueno, ahora que estoy aquí, ya veo que no es mi elemento. Entonces, tenemos que darnos este permiso de irnos equivocando y ajustando, ¿no? Cuesta un montón porque, bien decís, la parte de las habilidades blandas, la gestión emocional, son carencias que todavía está en deuda en el sistema educativo. Digo, qué bien haría todo esto, ayudaría a enfocarnos mejor en nuestro Ikigai. Algunos, como bien dijiste, lo encontraron y son conscientes de su Ikigai, otros lo llevan dentro, pero todavía lo siguen buscando. El Ikigai está escondido en nuestro interior y requiere de una exploración paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser y encontrarlo. ¿Cuáles son los beneficios de toparnos, de encontrarnos con esa razón de levantarnos cada mañana? Bueno, el beneficio es la enorme motivación que te da estar trabajando en algo que es tu propósito. Eso lo explica muy bien desde otro punto de vista, más el empresarial. Simon Sinek tiene este libro que se llama Empieza por el porqué, Start with Why. Entonces, él analiza, ahora vamos a hablar de empresas y luego vamos a pasar a las personas, ¿no? Empresas con diferente poder de seducción. Entonces dice que las empresas antiguas vendían el qué, ¿no? Nosotros hacemos esto, hacemos estos coches, ofrecemos este servicio, hacemos esta cosa. Luego hay un nivel superior en el cual hay los que venden el cómo. Nosotros hacemos las cosas de esta manera y somos excelentes porque trabajamos así. Entonces lo que él dice, que realmente los proyectos poderosos son los que se basan en el porqué, ¿no? Entonces, el Apple de Steve Jobs, había un porqué se hacía todo esto, ¿no? Había una razón de ser, de desafiar el status quo, de conseguir facilitar la vida a las personas con unos productos que eran sencillos, intuitivos, etc. Entonces, aplicado a una persona individual,
no es tan importante el qué haces ni el cómo lo haces, sino el por qué lo haces. Entonces, cuando tú sabes, por ejemplo, que tu propósito es ir a la escuela y dar clase, porque sabes que esta responsabilidad de incidir en el futuro de los chicos y chicas a ti te llena y sientes que tienes un papel importante en el mundo, entonces cualquier dificultad que haya, problemas que surgirán, un día que no te encuentras tan bien, otro día que estás agobiado, que estás cansado, que no has dormido suficiente, pues eso lo superas porque el porqué es tan fuerte que tira de ti y sabes que estás en la senda correcta, ¿no? Por lo tanto, como decía Nietzsche, quien tiene un porqué vivir puede resistir casi cualquier cómo, ¿no? Entonces, cuando encuentras una razón de ser, entonces eso es como una armadura que te protege contra cualquier adversidad. Muchas gracias, Francés. Es fantástico y estoy feliz de tenerte del otro lado. Igualmente, En el Daniel. libro figuran 10 leyes maravillosas, a mi entender, ¿no? Que se conectan con la vida terrenal, con lo mundano, con nuestra sabiduría. Y me llamó la atención una ley que como que revela el secreto de esta longevidad, que es la ley del 80%. ¿No? Te Sí. remonto ahí de la Bueno, teorización que eso es veníamos una ley haciendo. ya la más medible, ¿no? Porque nosotros ya antes de ir a Okinawa a hacer este estudio, que fue un trabajo de campo de antropólogos, ir entrevistando a todos los centenarios, previamente ya habíamos leído informes, libros, la dieta de Okinawa y expertos mundiales sobre la dieta de Okinawa, que son médicos que analizan los componentes de esa dieta y por qué es tan beneficiosa para la longevidad y la vitalidad y la energía. Entonces, algo que subyace en la dieta de Okinawa y en la japonesa en general es esa ley del 80%, que ellos lo expresan con una expresión que es hara hachibu, que significa hay que llenarse hasta aquí, no hasta aquí, ¿no? Entonces ellos basan uno de los principios para la salud en comer siempre un poquito menos del hambre que tienes, ¿no? Entonces, si tú comerías 5 platos pequeños de estos japoneses que vas picando un poquito de cada uno, que de hecho ya los ponen así pequeños para que entre por la vista y comas menos al final. Pues te comes 4 y te guardas un poco de hambre. Y entonces está demostrado por los médicos que han hecho estudios concretos sobre esto, que una alimentación un poco por debajo del apetito, pues hace que el sistema digestivo vaya más ligero, que haya menos oxidación celular y que por lo tanto alarguemos nuestra esperanza de vida de manera importante. Sí, y es verdad eso. Hay un término, hay una personita que me encantó que encontraron, que es el duende de la naturaleza, el Bunagasa. Sí, sí. Esto es un tema ya de las religiones propias de cada lugar de Japón. Normalmente se dice que los japoneses tienen 3 religiones a lo largo de la vida. Nacen como sintoístas, porque el Shinto, que es la antigua religión de Japón, es la que conecta con los espíritus de la naturaleza, las fuerzas de la creación, del nacimiento y todo esto, y los rituales propios del nacimiento son los del sintoísmo. Se casan como cristianos, porque las chicas han visto muchas películas americanas y les hace ilusión a muchas de ellas casarse en una iglesia y vestidas de blanco para emular las películas, y mueren como budistas, porque el budismo es la religión del desapego, ¿no? Del soltar, de la vacuidad. Pero lo curioso es que en Okinawa la religión propia no es ninguna de estas 3. Okinawa, que de hecho está más cerca de Taiwán y Filipinas que no de las grandes ciudades japonesas, ahí lo que tienen es una religión animista, como la que puede haber en otras partes de la Polinesia o incluso en África Negra, que tiene, digamos, como figura emblemática Bunagaya, que es un duende de la naturaleza, que lo ilustran como un niño con el pelo largo y que tiene una ramita de shikuasa, de un árbol frutal, y es una religión muy ligada a la tierra y a la comunidad. Y la importancia de respetar la naturaleza, la importancia de respetar a tus vecinos y de actuar como una unidad en torno a todo, ¿no? Hacer de todo ello tu hogar, los demás, la naturaleza, la vida y todo lo que tú haces. Entonces, este duendecillo
cuando viajas al norte de Okinawa, a la selva, lo encuentras en todas partes, sea dibujado o en las ventanas de las casas hay figuras con ello. Me llamó también la atención ahí que mencionan lo importante de tener siempre la cara sonriente. ¿Qué relación hay entre el sonreír, ¿no? y aprender a mirar la vida de este lado más amable en Mucho. esta filosofía? Siempre que la sonrisa sea sincera, que no sea una sonrisa postiza porque quieres gustar o quieres satisfacer, ¿no? Entonces, hay un dicho en dialecto de Okinawa que dice, una vez nos hemos sentado a la misma mesa, ya somos todos hermanos. Entonces, en Okinawa hay este espíritu de celebración, de perdonar las cosas que pudieron hacerse mal, no tenerlas en cuenta y pasar página, ¿no? Incluso de cosas tan graves como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, la invasión americana. Hoy en día hay muchos norteamericanos que viven en Okinawa, vinieron atraídos igual por el surf o porque eran soldados de la base americana de Cadena y luego se quedaron en la isla, se casaron, aprendieron el idioma, se integraron a la cultura, ¿no? Por lo tanto, en Okinawa está muy presente esta filosofía del perdón y de celebración del presente y de tratar a todo el mundo como si fuera un verdadero hermano. Y eso es lo que les permite ir con la mochila ligera por la vida, ¿no? Cuando cargas con resentimiento, cuando cargas con cuentas pendientes, con tu pasado, con la historia, pues te amargas la vida. Entonces ya no es posible vivir con esa ligereza que tienen ellos. Claro. Hay un refrán que dice, no sabes lo que tenés hasta que lo perdés. Y no es demagogia esto, ¿no? Es una verdad grande como un piano, pero estamos siempre pendientes de los problemas, de lo que nos falta, de lo que no funciona bien, y olvidamos valorar lo que tenemos, ¿no? Agradecer las alegrías que nos da la vida y darnos cuenta de lo cotidiano que puede ser esto de estar siempre presentes en el presente. ¿Cuál es la relación esto de dar las gracias, que también lo planteas en el libro, de ser agradecidos con la Sí. felicidad? Digamos que hay dos actitudes vitales contrapuestas ante la vida y las podemos observar las dos en las personas que conocemos, sobre todo la segunda. Es o la queja o la gratitud. No suele haber punto medio. Hay gente que siempre se está quejando y todos tenemos algún amigo o familiar así, que cuando te sientas con esta persona pues se está cagando en el gobierno, en la política, en las vacunas, en no sé qué, en el cambio climático, en los compañeros de trabajo, en lo mala que es la juventud hoy y cómo era hace 50 años. Entonces, es una actitud de queja, de negación del mundo, ¿no? Como decir, yo me rebelo, todo lo que es la realidad me da asco y yo escupo mis prejuicios hacia allí. Entonces, esta gente, lógicamente, produce mucha bilis, ¿no? Esta gente están siempre como sumergidos en un caldo de amargura que les produce úlceras, que les produce un sueño de baja calidad, porque este tipo de pensamientos negativos son muy permanentes, se quedan circulando en la cabeza mucho tiempo y se retroalimentan, ¿no? Entonces, una actitud ante la vida es la queja, es mirar el lado de sombra y pensar en lo mal que está todo y cómo te ha fallado la gente y cómo te han decepcionado. Esa es una manera de relacionarse con la realidad. Y la otra es a través de la gratitud. Y a través de la gratitud sería que, aunque el 90% aparentemente sea sombrío, tú te relacionas con ese 10% y te fijas solo en aquello que es positivo y luminoso, ¿no? Entonces, ayer, en una conversación que tenía con una persona que sabe mucho de la India, le puse un ejemplo práctico de esto. Que en mi primer viaje a la India fui a visitar a un misionero muy famoso que ya murió, que se llamaba Vicente Ferrer. Este Vicente Ferrer, que publicó libros, un misionero español establecido en la región más pobre de toda la India y que atendía 1 millón de personas, con hospitales, escuelas, talleres, todo. Y curiosamente, donde yo me hice padrino de uno de estos niños y fui digamos, al campus de la ONG a conocer al padre Ferrer, al padre Vicente Ferrer, y estar unos días con él. Y lo curioso es que la sede de esta ONG estaba a escasos kilómetros del palacio súper lujoso de un gurú indio que se llama Sai Baba, se llamaba, que también murió. Entonces,
contrastaba un poco la tarea de lo que hacían ellos, trabajando con gente tan pobre, con esta especie de Vaticano que se había montado el otro gurú en el pueblo de al lado, en el cual yo no llegué a ir, pero me decían que todo era de mármol, había grifería de oro, este hombre hacía aparecer Rolex, entonces tenía muchos detractores de gente que decía, bueno, es que este palacio y este gurú y esta filosofía de la riqueza, esto es terrible en un lugar tan pobre como este. Y yo fui hasta allí con mis prejuicios, con los prejuicios de la persona negativa y quejumbrosa, y cuando me presentaron al padre Vicente Ferrer, tuve el morbo, la curiosidad de preguntarle, ¿qué le parece tener usted la ONG al lado del Palacio de Saibaba? Y me dio una lección que no olvidaré nunca. No lo criticó en ningún momento, sino lo que me dijo es, a nosotros nos da el agua, punto. O sea que en lugar de decir, lleva Rolex, gasta en esto, el oro, tal, decía, gracias a que ellos tienen esto, nos facilitan la llegada de agua y bebemos y nos luchamos con su agua. Punto. Eso es ser agradecido, ¿no? Sí, qué buen ejemplo. Francés, cuando nosotros paramos, ¿no? y nos planteamos qué vida queremos tener, si está bien la vida que tenemos, si somos las personas que queremos ser, qué podemos mejorar, porque es verdad que vamos totalmente desquiciados por la vida, desequilibrados, amargados. Hay que parar y buscar estos espacios de reflexión, ¿no? El libro tiene un apartado que me encantó y hace un llamado a la pausa, ¿no? A tomar las cosas con calma. Vamos muy rápido. Sí, íbamos muy rápido. La pandemia ha frenado todo bastante. Antes de la pandemia, pues corríamos de aquí para allá. Un freelance, o sea, un autónomo podía estar en un día en 7, 8 reuniones. Coges un taxi, vas aquí, vas allá, te reúnes con este, con el otro, entras, sales. Si el fin de semana no tenías nada, pues te hacías un viaje no sé dónde, volvías. Era una filosofía de la velocidad, del correr, ¿no? Como si el tiempo se escapara y tuviéramos que ir detrás de él. La pandemia todo esto lo paró, nos volvimos más lentos. Personas que llevaban 20 años sin cocinar, como yo, volvieron a ir al mercado a comprar sus verduras y su comida, la trocearon, pusieron música, volvieron a cocinar. Entonces nos hemos vuelto más lentos con la pandemia, ¿no? La cosa es, cuando todo esto pase, ¿qué sucederá? ¿No? Si este aprendizaje que hemos hecho lo podremos mantener en la verdadera normalidad cuando llegue, o si enseguida vamos a agarrarnos a la cultura de la velocidad y de tener la agenda siempre a reventar de cosas y de actividades, ¿no? Porque es lo que me decía una psiquiatra que entrevisté para el libro de Todo irá bien. Dice, hoy en día los niños tienen agendas de ministros, ¿no? O sea, parece que hay como un pánico al tiempo libre, pero tiempo verdaderamente libre, ¿no? O sea, si el niño hay una tarde que no tiene escuela, hay que apuntarlo a algo, ¿no? Porque no puede ser que esté sin hacer nada. Sí, Y realmente no hacer nada, el dolce far niente que dicen los italianos, o el wu wei de los chinos, ¿no? La no acción, tiene muchísimos beneficios, porque si en algún momento no paras, sería como intentar pintar en un lienzo que ya está lleno de colores, ¿no? No puedes hacer el vacío para que pueda surgir algo nuevo, ni puedes hacerte las preguntas esenciales que tú te plantearías, pues, por ejemplo, ¿es esta la vida que yo quiero vivir? ¿Estoy en el lugar que yo quiero ocupar? ¿Hay algo más que yo podría hacer que no estoy haciendo? Hacer un poco de autofeedback, ¿no? De cómo estamos viviendo y si es esto lo que queremos, ¿no? Por lo tanto, el freno que ha supuesto la pandemia ha traído muchos problemas, lógicamente sanitarios, económicos y de muchos otros tipos, pero ha sido una oportunidad de decir, bueno, párate, mira a ver qué está pasando y piensa si es esto lo que tú quieres. Tengo la sensación, y así como profe, ¿no? Te digo, ahora estamos volviendo a la presencialidad acá y como que está volviendo todo a lo que era antes, esta tranquilidad que habíamos tenido, como que ahora se está volviendo y es como decís vos, ¿qué va a pasar ahora cuando la normalidad se implementa? Obviamente cambiaron un montón de cosas, pero digo, ¿cómo nos cuesta, no? Leía una universidad, sacó que el 8% de las personas simplemente se tornan y tienen la facilidad de caer en un desarrollo personal.
Solo un 8%, muy, muy, muy bajo, ¿no? De conseguir, Ocho es muy poco. de, de conseguir ese propósito. Francés, te hago un desafío para terminar. Nos quedan 2 minutitos. Si vendría una editorial y te diría, Francés, y esto es así, así sos vos, viajaste por todo el mundo. No sé si ustedes los españoles son conscientes que son la cuna del desarrollo personal, porque nosotros vivimos buscando videos suyos, Sí, leyendo posts suyos, comentarios, nos nutrimos de lo que dan, son fabulosos. Y yo amo a un amigo tuyo que es Ale Rovira, que también sí, son gran para amigo. mí, son mentores, maestros, Sí. son bárbaros que tiene. Aunque hay Si que vendría apuntar una, una... Sí, dime, adelante. Sí, sí. sí, si vendría una editorial y te diría, Francés, mira, ya pasó de moda esto. Con tu experiencia, tendrías que editar un nuevo libro que apuntaría a cómo encontrar el propósito, con toda esta experiencia que vos tenés. En 3 pasos, ¿cuáles serían, así como acá tenés 10, cuáles serían los 3 pasos fundamentales para enfocarnos en ese propósito y no fallar y no caer en el intento? Vale. Bueno, sobre los autores españoles quería hacer un aporte. Yo fui editor antes de autor, o sea, hacia finales de los años 90 y hasta el 2003-2004 trabajé en una editorial con colecciones, viendo tendencias, y en aquella época había como un complejo de que los autores locales era inferior que publicar un autor norteamericano o alemán. Entonces, en esa época incluso había muchos libros en seudónimo, yo escribí algunos, que ponías un nombre americano o un nombre nórdico, porque eso parecía que tenía como más autoridad. Y tengo que decir a favor de Argentina que uno de los primerísimos autores que fueron de primera línea y que llegaron a todo el mundo fue Jorge Bucay. Antes de él, Ujú. casi todo eran autores extranjeros. Los cuentos de Jorge Bucay fue una de las primeras cosas que llegaron en español originalmente, que fue mainstream. Antes todo eran traducciones de Wayne Dyer y este tipo de autores, ¿no? Y cogiendo tu pregunta, agarrándome a ese reto, si tuviéramos que resumir en 3 claves cómo encontrar nuestro propósito para una conferencia, para un librito, para un PowerPoint, para lo que fuera, ¿no? Yo diría que no hay propósito sin autoconocimiento, ¿no? O sea, es imposible que tú sepas cuál es tu propósito si no tienes un conocimiento profundo de ti mismo. Por lo tanto, el punto número 1 sería darte cita, ¿no? Darte tiempo para saber quién eres, porque a partir de cuando tú sepas quién eres, sabrás qué puedes aportar y el propósito aparecerá solo. El segundo punto, yo diría darle espacio a aquello que es importante para ti, aunque no sea urgente, ¿no? Porque vivimos muy volcados en todo aquello que nos piden los demás, que nos pide la sociedad, que nos piden las empresas, que decir, bueno, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y todo eso tiene deadlines, ¿no? Pues esto se hace para este día, esto para mañana, esto para de aquí a una hora. Pero las cosas que son importantes para uno mismo, que puede ser escribir un libro, tocar el piano, ir a visitar a un viejo amigo, las vamos aplazando porque son importantes pero no urgentes. Entonces, el segundo punto sería dar a lo importante un espacio en tu vida. Y el tercero que te diría para el propósito es escucha la vida, porque la vida te está diciendo allí donde eres más útil. Y esto te lo puedo desarrollar un poco. O sea, a veces queremos ser una determinada cosa o queremos hacer una determinada cosa, pero en realidad lo que la vida nos está demandando es otra. Y eso lo ves bien, por ejemplo, en películas como Toy Story, en la cual este vaquero, ¿no? Woody, piensa que lo que él quiere es volver a ser el juguete único. Pero en realidad lo que él necesita es aprender a ser un buen amigo. Y en esa tensión es también la que hace progresar a un ser humano. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, Daniel, obcecarme mucho en escribir novelas y querer que las novelas triunfaran y poner mucho esfuerzo de promoción para que me conocieran como novelista, pero la vida quería que hiciera Ikigais. Entonces, tuve una lucha entre lo que yo quería y lo que la vida quería de mí, y al final, pues, has de entender que de las muchas cosas que tú puedes hacer, que todo el mundo tiene muchas, hay una que va a ser más útil a la humanidad que otras. Entonces, aceptar tu rol, aceptar ese encargo que te hace el mundo, que te hace la vida, y hacerlo de la mejor manera posible.
Gracias, Francés. Te tengo que despedir lamentablemente. Gracias por tu enorme generosidad, por esta tremenda amabilidad de responder, porque yo, viste, escribí, ¿no? Y fuiste tan amable en tu respuesta, tan como sos, tan transparente. Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar, Francés? Porque hay mucha gente que te quiere seguir, tus redes, tu web, el curso original de Ikigai, si lo estás haciendo, si lo vas a volver a editar. El curso se hace con cada estación. Ahora hace 2 meses y medio que no tenemos inscripciones. Cuando llegue ahora en primavera, que no sé si es el 22 o el 23, nunca lo sé, sé que hay una primavera astrológica y hay otra que está en el calendario. Cuando empiece primavera, ahí se va a abrir durante una semana las inscripciones y volver a ver el curso. Y si van a mis redes o a mi página web, pues van a poder ver cómo van a ver el índice de contenidos y asignaturas y cómo hacerlo. Y mientras tanto, pues vamos a ayudarnos de la mejor manera posible a intentar poner el propósito en el centro de nuestra vida y hacernos felices siendo útiles a los demás, que yo creo que para eso ha llegado el ser humano aquí. Nos gusta servir y cuanto más bello sea nuestro impacto en el mundo, mejor estaremos de autoestima también. Francés, muchas gracias, un abrazo fuerte y enorme tu amabilidad. Buena jornada y que termines bien el día. Gracias, Francés. Gracias a todos. A ti.